Papito amado, Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta mañana. Te rogamos que tú nos hables, por favor, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo esté iluminando tu palabra, que nos enseñe y nos recuerde las verdades que están en ella, Señor. Te quiero pedir que tú afirmes hoy nuestras vidas en nuestra nueva identidad en Cristo, Señor. Y que afirmes nuestras vidas para el nuevo propósito que tú nos llamas, Señor. Háblanos, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es lo que tengo que hacer o lo que tengo que dejar de hacer si me vuelvo cristiano? Es la pregunta que muchas veces escuchamos, ¿verdad? Cuando hablamos con personas que están considerando por primera vez asistir a una iglesia cristiana. Tal vez es la pregunta que muchos de nosotros en algún momento hemos preguntado también cuando estábamos considerando aquellas veces el cristianismo. Recuerdo que tuve una de esas conversaciones ya hace unos 10 años atrás, más o menos. Una joven vino a la iglesia en un día de semana para conversar con un pastor, entonces yo pude conversar con ella. Ella estaba considerando asistir a una iglesia cristiana, pero antes ella quería saber a qué se estaba metiendo. Ella quería saber cuáles eran las cosas que el cristianismo le permitía y cuáles tal vez eran las cosas que el cristianismo no le permitía. Fue una buena conversación que tuvimos con ella, con buenas preguntas de parte de ella. Sin embargo, hay un error fundamental en acercarse de esa manera al cristianismo. Hay un error fundamental en pensar que el cristianismo se trata solamente de una lista de cosas que no hay que hacer y una lista de cosas que hay que hacer. Y creo que nosotros hemos cometido ese error también de pensar de que para ser cristianos tenemos que cumplir una serie de cosas para ser aceptados por Dios o para ser aceptados por la iglesia. Y la verdad, no culpo a aquella joven por pensar así, o a ninguno de nosotros por en alguna ocasión pensar así, porque esa es la manera natural en la que los seres humanos percibimos a cualquier religión, no solo al cristianismo. Percibimos las religiones como si fueran una lista de qué hay que hacer y una lista de qué no hay que hacer. Pero nuestra mentalidad cambió cuando entendimos qué es lo que hizo Jesús. Jesús nos redimió. Así como los israelitas, recordando un poco el Antiguo Testamento, así como los israelitas eran esclavos en Egipto y fueron rescatados, liberados de la esclavitud, nosotros también fuimos rescatados de la esclavitud del pecado. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 al 19, que estudiamos ya mucho antes, decía que fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir. Y el precio de ese rescate fue la preciosa sangre de Jesús, quien murió en la cruz por nuestros pecados. Y esta redención no solo cambió nuestra condición de ser esclavos a ser libres, sino que al resucitar Cristo, Dios también nos dio una nueva vida. Primera de Pedro 1:3, que estudiamos también ya mucho antes, decía que mediante la resurrección de Jesús, Dios nos hizo nacer de nuevo a una esperanza viva. Primera de Pedro 1:23 decía que hemos nacido de nuevo de una simiente incorruptible. Entonces, el cristianismo no se trata de una lista de cosas que no hay que hacer y una lista de cosas que hay que hacer para ser aceptados. No, el cristianismo consiste principalmente en la obra de redención de Jesús. Redención que nos da una nueva vida. Y en esta nueva vida, entonces, como redimidos, tenemos también una nueva identidad. Y esta nueva identidad conlleva también un nuevo propósito para nuestras vidas. Dicho de otra manera, en el cristianismo, los indicativos, es decir, quiénes somos, cuál es nuestra identidad, esos son los indicativos. Estos preceden, son antes
que los imperativos. Los imperativos es qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer. Es decir, cuál es tu propósito y qué vas a hacer en base a este propósito. Los indicativos preceden a los imperativos. La porción de Primera de Pedro que vamos a estudiar hoy día, que se encuentra en Primera de Pedro capítulo 2, versos 9 al 10, nos va a ayudar a entender esto, esta nueva vida que tenemos como redimidos, nuestra nueva identidad, nuestro nuevo propósito. Y espero que esta porción no solamente nos ayude a entender esto, sino que se traduzca en vida, en aplicación, en nuestro caminar diario, mientras estamos peregrinando por este mundo, camino a la patria celestial. Entonces, acompáñenme a leer, por favor, Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 al 10. Y la porción de la versión de la Biblia que voy a leer en esta mañana es la Nueva Biblia de las Américas. La palabra de Dios dice así: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Veamos entonces a la luz de este pasaje, dentro de esta nueva vida de nosotros, la comunidad de redimidos por Jesús, ¿cuál es nuestra nueva identidad? ¿Cuál es nuestro nuevo propósito? Entonces, primero, nuestra nueva identidad, somos el pueblo de Dios. Mientras leemos y estudiamos esta primera carta del apóstol Pedro, y en realidad no solo esta carta, sino al leer y estudiar todo el Nuevo Testamento, necesitamos recordar lo siguiente. Necesitamos recordar que los escritores del Nuevo Testamento, por ejemplo, Pedro, que estamos estudiando, por ejemplo, Pablo, etcétera, ellos no dicen cosas de la nada. Es decir, no dicen cosas que se inventaron de un rato para el otro, no, sino que toda esta enseñanza está enraizada en el Antiguo Testamento. Por eso es importante leer y estudiar el Antiguo Testamento, porque es también escritura cristiana. Todas aquellas cosas que fueron prometidas en el Antiguo Testamento, todas aquellas cosas que fueron prefiguradas en el Antiguo Testamento, aquellas que fueron profetizadas, encuentran su cumplimiento en Cristo Jesús y se dirigen a una consumación final, al final de los tiempos, cuando vuelva nuestro Señor. Tengamos esto en mente cuando leemos los pasajes que nos toca estudiar hoy, especialmente el versículo 9, porque en el versículo 9, Pedro está hablando de nuestro cambio de identidad, pero Pedro está utilizando lenguaje del Antiguo Testamento. El apóstol Pedro está utilizando el lenguaje del Éxodo. Lo que les había ocurrido a los israelitas en el Éxodo estaba en realidad prefigurando lo que nos iba a ocurrir a nosotros, los redimidos en Cristo. Fíjense, luego de que los israelitas fueron rescatados de la esclavitud de Egipto, luego de que fueron redimidos por el Señor, Él los llevó a los pies del monte Sinaí. En el monte Sinaí, Dios les entregó su ley para que ellos vivan conforme a esta palabra en la tierra prometida donde ellos iban a entrar. Pero antes de darles los imperativos de la ley, es decir, antes de decirles qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer, Dios les recuerda de los indicativos. Es decir, antes de decirles cómo vivir y qué hacer, Dios les recuerda su nueva identidad. Y les dice en Éxodo 19:6, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Se dan cuenta que estas son las mismas palabras que el apóstol Pedro repite en 1 de Pedro 2:9? Son las mismas palabras que Pedro está repitiendo para nosotros, los redimidos en Cristo, los cristianos de la comunidad redimida por la preciosa sangre de Jesús. El versículo 9 dice, usando lenguaje del Éxodo,
Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Y Pedro añade en el versículo 10 y dice, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Entonces, igual que en el Éxodo, con nosotros, primero que nada hubo una redención. Primero hubo una redención y esta redención conlleva un cambio de identidad para nosotros los redimidos. La nueva identidad de los redimidos es, fíjense el verso 10, el pueblo de Dios, son el pueblo de Dios. Pueblo que antes no era pueblo, sino que Dios había adquirido, según el verso 9, para posesión suya. Es decir, pueblo que Dios ha comprado, pueblo que Dios ha redimido por la preciosa sangre de Jesucristo derramada en la cruz por nuestros pecados. Y este pueblo del que somos parte es descrito en estos versos como linaje escogido, real sacerdocio y nación santa. Somos un linaje escogido, es decir, no somos un linaje humano. Dios no está hablando aquí de un linaje de judíos, un linaje de griegos o cualquier otro linaje humano. En Cristo no hay barreras raciales. El racismo que muchas veces divide a nuestro país y el racismo que muchas veces divide a nuestro mundo no debería existir en la iglesia, en la comunidad de redimidos por Cristo, porque somos un linaje de redimidos de toda raza, linaje escogido por Dios mismo, elegidos por iniciativa divina, no por nuestra propia iniciativa, nacidos no de una estirpe humana, sino de una simiente incorruptible. Somos además real sacerdocio. Nuestro hermano Juano nos compartió la anterior semana los versículos previos al pasaje que estamos estudiando ahora. Y en estos versículos, Juan nos habló acerca de Jesucristo como el fundamento de nuestras vidas y Jesucristo como el fundamento de la iglesia. Y Juan nos ayudaba a entender de que ahora los redimidos por Jesús nos acercamos a Cristo y somos edificados como piedras vivas. En otras palabras, los cristianos, los redimidos, somos un templo. Somos un templo espiritual y de ese templo cada uno de nosotros somos las piedras vivas con las cuales está edificado ese templo y Jesús como la piedra angular y el fundamento de este nuevo templo. Pero no solamente nosotros somos el nuevo templo, sino que somos también el nuevo sacerdocio. Somos los sacerdotes que entramos a este templo a ofrecer sacrificios espirituales. Como decía el verso 5 del capítulo 2, ofrezcamos sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos todos sacerdotes. Somos un reino de sacerdotes. Somos real sacerdocio. Y somos también nación santa. Somos gentes consagradas a Dios. Él nos redimió y nos separó del resto del mundo como su especial tesoro. Somos nación santa, el especial tesoro de Dios, y Él nos consagró para servirle solo a Él. Entonces ahora no servimos al mundo, ahora no servimos al dinero, ahora no servimos a intereses políticos, ahora no servimos a intereses personales, servimos a Dios, somos nación santa. Entonces, ¿se dan cuenta que somos muy diferentes a las personas del mundo? ¿Se dan cuenta de esto? Por eso, el versículo 9, si prestan atención y se fijan al verso 9 en sus Biblias, comienza con la palabra pero. Fíjense, dice, pero ustedes son. Antes de este pero, antes de esta palabra, el versículo 8 hablaba de aquellas personas que tropezaron con Cristo, que no creyeron en el mensaje. El profeta Isaías, por ejemplo, habló acerca de estas personas. El profeta Isaías habló acerca de Israel y Judá que tropezaron y no creyeron el mensaje de los profetas.
y así cayeron y fueron juzgados. Hoy también hay personas que rechazan el mensaje de Cristo y tropiezan con él y caen y están bajo juicio. Y ahí viene el pero del versículo 9. Pero nosotros no somos así. Pero nosotros somos los redimidos. Pero nosotros somos el pueblo de Dios. Somos diferentes a las personas de este mundo. Ahora, entender entonces esta nuestra nueva identidad como el pueblo de Dios redimido, ¿cómo debe afectar nuestras vidas? Saben, el redescubrimiento de estas doctrinas causó un gran impacto en el cristianismo del siglo XVI. Cuando los reformadores en diferentes lugares de Europa estaban redescubriendo doctrinas que habían quedado olvidadas por la iglesia por mucho tiempo, como por ejemplo el redescubrimiento de la doctrina de la justificación solo por fe en Jesús, el redescubrimiento de la doctrina de la salvación solo por gracia. Uno de esos redescubrimientos en el siglo XVI fue la nueva identidad de los redimidos. La nueva identidad como el pueblo de Dios, que es un real sacerdocio, la doctrina del sacerdocio universal de todos los creyentes. Entonces, en aquella época se dieron cuenta de que si es que el pueblo de Dios, todos los cristianos, son un real sacerdocio, entonces el sacerdocio católico no es superior a un cristiano común y corriente. Y esto también entonces produjo que se dio un nuevo significado a la vida diaria del cristiano común y corriente como cada uno de nosotros. Al redescubrir esta nueva identidad del cristiano, Martín Lutero, por ejemplo, dijo lo siguiente. Cuando él escribió su carta a la nobleza alemana, Martín Lutero dijo, escuchen, un zapatero, un herrero y un labrador tienen cada uno la obra de su oficio. No obstante, todos son igualmente sacerdotes. Interesante, ¿no? Lo que él decía, un zapatero, un herrero y un labrador, todos ellos son igual sacerdotes. Y dice, son igual sacerdotes y cada cual con su función u obra útil y servicial al otro. Martín Bucero, también de Estrasburgo, él decía, los puestos y las ocupaciones más cristianos para él no eran el sacerdocio católico ni la política, sino que para él los puestos más cristianos eran el cultivo de la tierra, la crianza del ganado y la artesanía, porque todos los cristianos somos sacerdotes. Entonces el clero, el sacerdocio católico, no es superior. Entonces el redescubrimiento de esta nueva identidad de los redimidos como el pueblo de Dios, como real sacerdocio, le dio un nuevo valor a la vida diaria del cristiano, en cualquier vocación que tenga, sea labrador, sea zapatero, sea cualquier cosa. Y pienso que en nuestro tiempo, que estamos ya 5 siglos después de la Reforma Protestante, necesitamos recordar nuevamente estas verdades. Percibo que a veces pensamos que los que sirven mejor son los pastores. Percibo que a veces pensamos que los que sirven mejor son los líderes o los misioneros o aquellos que se dedican a tiempo completo a la obra del ministerio. De hecho, una vez un hombre me dijo lo siguiente, él me dijo, si lo más importante es predicar el evangelio, entonces todos deberíamos dejar nuestra vocación y dedicarnos a ser pastores. Ese tipo de mentalidad está equivocada. Ese tipo de mentalidad no tendría lugar si entendiéramos realmente nuestra nueva identidad como el pueblo redimido por Dios, un reino de sacerdotes, todos nosotros, un reino de sacerdotes que ofrecemos sacrificios espirituales y servimos a Dios con cada detalle de nuestras vidas. Un ejemplo de esto. ¿Sabían que el 65.4% de ganadores del premio Nobel entre los años 1901 y el año 2000 fueron personas cristianas? ¿Se dan cuenta? La mayoría de ganadores del premio Nobel son cristianos. Solo el 7% de ganadores del premio Nobel son ateos o agnósticos.
Qué increíble, ¿no? Ahora, tal vez alguien podía objetar esta estadística y decir, ¿serán pero realmente cristianos nacidos de nuevo? Bueno, yo no sé, la verdad no sé, pero el punto es que profesar una fe cristiana debe llevarnos a desempeñarnos para la gloria de Dios en cualquiera que sea la vocación que tenemos, cualquiera que sea, seamos maestros, seamos ingenieros, seamos agricultores o misioneros, sea lo que sea que hagamos, entender que somos un real sacerdocio debe llevarnos a desempeñarnos para la gloria de Dios en lo que sea que hagamos. Entonces, nuestra nueva identidad como el pueblo de Dios, que es un reino de sacerdotes, debe llevarnos a ofrecer cada detalle de nuestras vidas, vocación, tiempo, recursos, fuerzas, como una ofrenda espiritual a Dios. Y estoy seguro de que en esta mañana nos encontramos acá reunidas personas de diferentes vocaciones, personas de diferentes trasfondos. No olvidemos nuestra nueva identidad como el pueblo redimido por Dios, por la preciosa sangre de Jesús. Somos todos sacerdotes, somos todos un real sacerdocio. Y que el recordar y entender esto nos lleve a servir a Dios en el arte, servir a Dios en los negocios, servir a Dios en la medicina, en la tecnología. Que el recordar esto nos lleve a Dios a servirle a Él en la ciencia, en la cocina, en la agricultura, en la vida diaria y en todo lo que hagamos. Somos un pueblo consagrado, nación santa, separados para servir a Dios y glorificarle con todo lo que hacemos. Entonces, hay una pregunta de aplicación aquí para cada uno de nosotros, que no voy a responder aquí desde el púlpito, porque pienso que cada uno la va a responder de manera diferente. Y la pregunta es, ¿cómo puedo servir a Dios con mi vocación? Pensemos en esto. Los colegiales, mientras están descubriendo su vocación y mientras están pensando a qué se van a dedicar cuando sean adultos, ¿cómo pueden servir al Señor en el colegio mientras se preparan? Los universitarios, al estudiar y prepararse para ya entrar pronto al mercado laboral y a la vida adulta, ¿cómo pueden servir a Dios desempeñándose en sus estudios para la gloria de Dios? Los adultos, mientras estamos trabajando y nos estamos desempeñando en diferentes áreas de la vida y en diferentes vocaciones, sin importar la edad que tengamos, ¿cómo podemos servir a Dios en lo que hacemos, en nuestra vocación? Entonces, nuestra nueva identidad es ser el pueblo de Dios, un reino de sacerdotes al servicio de Dios. Y este indicativo de quién somos conlleva un imperativo de lo que tenemos que hacer, es decir, nuestro nuevo propósito. Nuestro nuevo propósito es anunciar la excelencia de Dios. La redención conllevó una nueva identidad. Somos el pueblo de Dios. Y esta nueva identidad conlleva un nuevo propósito. El versículo 9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de, y ahí viene el propósito, ahí viene el imperativo, que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestro nuevo propósito como redimidos es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, es decir, anunciar la excelencia de Dios que nos redimió. En nuestras vidas ha ocurrido algo sobrenatural. El versículo 9 dice que hemos pasado de tinieblas a la luz admirable de Dios. Y el versículo 10 repite esto en otras palabras. Fíjense, el versículo 10 dice que en otro tiempo no éramos pueblo, estábamos en tinieblas. Pero ahora somos el pueblo de Dios, estamos en luz. Y vuelve a repetir lo mismo, en otras palabras. Dice, antes no habíamos recibido misericordia, estábamos en tinieblas. Pero ahora hemos recibido misericordia, estamos en luz. Pedro, si se dan cuenta, está repitiendo lo mismo
una y otra vez en diferentes palabras, porque Pedro quiere que se nos grabe esto, y es que hemos sido redimidos por la preciosa sangre de Jesús. Y ahora nuestro propósito como redimidos es publicar, divulgar, anunciar las virtudes, la excelencia de Dios. ¿Alguna vez has recibido notificaciones en tus redes sociales? Por ejemplo, en el Facebook, cuando alguien se casa o cuando alguien se compromete. Fulanito se casó con fulanita y te sale ahí en tus notificaciones. Cuando mi esposa y yo nos comprometimos y también cuando nos casamos, publicamos en nuestro Facebook nuestro estado, nuestro nuevo estado. Y así ocurre con estos eventos significativos en nuestras vidas. Una vez que ocurre este evento significativo, la notificación le llega a todos los contactos para que todos sepan lo que ha ocurrido, para que todos sepan ese evento significativo que ha ocurrido en tu vida. Eso es lo que debe ocurrir con nosotros, los redimidos por la sangre de Jesús. Hemos pasado de tinieblas a la luz admirable de Dios. Y ese evento, cuando ocurre este evento tan significativo en nuestras vidas, ese anuncio debe salir hacia afuera, manifestándose de diversas maneras, anunciando en diversas formas las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Saben, un día, este año, salí al centro a hacer unos trámites y estaba caminando por la avenida Camacho y allí había una persona que tenía un megáfono. Y esta persona estaba gritando: pecadores se van a ir al infierno, pecadores se van a ir al infierno. Y esta persona repetía lo mismo una y otra vez. Pasé un par de veces por la misma cuadra en las idas y venidas de trámites y seguía ahí esa persona repitiendo el mismo mensaje: pecadores se van a ir al infierno. Saben, yo no soy quien para juzgar el corazón o la motivación de aquella persona. Ese no es mi lugar, no estoy en esa posición. Sin embargo, pienso que anunciar la excelencia de Dios podría ser algo diferente, ¿no creen? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, tal vez es algo diferente. Veamos los mismos ejemplos que encontramos en la palabra de Dios, en la misma epístola que estamos estudiando, porque de estos versículos que estamos viendo hoy se va a desprender una serie de aplicaciones en el resto de la carta. Entonces, ¿cómo es esto de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó? En 1 de Pedro 2:12, Pedro nos habla acerca de tener una conducta irreprochable. Entonces, los redimidos anunciamos las virtudes de Dios cuando por nuestra conducta las personas que nos ven glorifican a Dios. Es decir, las personas de afuera deben ser capaces de ver nuestra vida, deben ser capaces de ver nuestra conducta diaria en la calle, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en la casa, y mirarnos y decir: ¡wow! ¡Qué excelente es Dios! Las personas deben ser capaces de mirarte a ti y a mí en nuestra conducta y decir: ¡wow! Dios es excelente. Primera de Pedro 3:15 habla de presentar defensa de nuestra fe a aquellos que así lo demanden. Entonces, los redimidos anunciamos las virtudes de Dios cuando presentamos defensa de lo que creemos con mansedumbre y reverencia a las personas que así lo pidan. Entonces, cuando con paciencia y con respeto le explicamos el Evangelio a aquella persona que piensa diferente a nosotros, estamos dando testimonio de la excelencia de Dios. Tanto con el mensaje, el contenido del mensaje que predicamos, así como con la forma en la que estamos comunicando ese mensaje, con humildad y respeto. Primera de Pedro 4:10 al 11 habla de usar los dones que Dios nos ha dado para servir a otros. Entonces, los redimidos anunciamos las virtudes de Dios cuando servimos al prójimo. Anunciamos las virtudes de Dios cuando trabajamos codo a codo para la edificación de la iglesia. Así Dios es glorificado. Cuando, por ejemplo,
las personas están recibiendo en la puerta a los cultos, a aquellos que llegan cada semana y les indican dónde se van a sentar, lavarse las manos, etc. Así Dios es glorificado, así sus virtudes son anunciadas. Cuando nuestros queridos voluntarios están haciendo las transmisiones por Facebook o cuando están reenviando los devocionales por WhatsApp durante la semana, así las virtudes de Dios son anunciadas. Cuando servimos a otros con actos prácticos en la familia de la iglesia, distribuyendo canastas de amor, distribuyendo alimentos, así las virtudes de Dios son anunciadas. Cuando enseñamos la Biblia, cuando servimos en las diferentes áreas y ministerios de la iglesia, la excelencia de Dios es anunciada a través de nuestro servicio. Entonces, como redimidos, nuestro nuevo propósito es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz a través de nuestra conducta, a través de nuestras palabras y a través de nuestro servicio al prójimo. Esta publicación y divulgación de la excelencia de Dios en conducta, palabra y servicio debe ser el estilo de vida de cada redimido. Ese es nuestro propósito mientras estamos de paso por esta tierra, peregrinando hacia la patria celestial. Saben, el apóstol Pedro, en varias ocasiones en esta carta, describe la vida cristiana como un peregrinaje. No vamos a ver cada una de estas referencias ahora. Les animo a que tal vez en algún momento puedan volver a leer esta carta de Primera de Pedro. Y fíjense cómo Pedro habla de la vida cristiana como un peregrinaje por el desierto. Así como Israel, luego de su redención, luego de su rescate, peregrinó por el desierto rumbo a la tierra prometida, nosotros, los redimidos por la sangre de Cristo, peregrinamos por esta tierra como extranjeros. Somos peregrinos, estamos de paso. Y nuestro propósito durante este peregrinaje es divulgar la excelencia de Dios por todo lugar donde vayamos en este peregrinaje. Proclamar la excelencia de Dios cada día de nuestro peregrinaje. Entonces, a manera de ir pensando en una aplicación, pensemos por un momento en el trecho de peregrinaje que vamos a tener en esta semana. De domingo a domingo. Esta nueva semana que estamos empezando, seguro tenemos diferentes actividades planificadas en nuestro peregrinaje por esta tierra. Tal vez tenemos actividades de la iglesia, reuniones familiares. Pensando en mi propia agenda, pienso en varias reuniones que voy a tener esta semana, en algunas compras que tengo que hacer, en actividades de la familia, diferentes cosas. Piense cada uno. Fíjense en su agenda y vean cómo puedo anunciar la excelencia de Dios en mi peregrinaje en esta semana. Tal vez tienes una serie de reuniones del trabajo en tu agenda. Piensa, ¿cómo puedes anunciar las virtudes de Dios en esas reuniones de trabajo esta semana? Tal vez tienes compras que realizar. ¿Cómo puedes anunciar las virtudes de Dios y la excelencia de Dios a través de las compras que vas a realizar en esta semana? Pensemos en el trecho de peregrinaje que tenemos esta semana para anunciar la excelencia de Dios. Y estemos atentos también, no solo a las cosas que tenemos agendadas, sino a las cosas que no hemos planificado. A veces, Dios pondrá en nuestro camino a personas o a situaciones inesperadas. A veces, situaciones difíciles. Estemos preparados para que incluso en aquellos momentos inesperados, con nuestra conducta, con nuestras palabras y con nuestro servicio, anunciemos la excelencia de Dios. Saben, cuando terminé de escribir este sermón en esta semana, el día viernes, salí de compras. Tenía que comprar algunas cosas para la iglesia y estaba caminando por algunas tiendas. Y en lo que estaba yendo y viniendo, una familia se me acercó para pedir ayuda. ¿Y cuál fue mi primera reacción? Caminar más rápido para que no me alcancen y poder seguir haciendo mis compras. Pero de repente me acordé de este pasaje, que nuestro propósito es anunciar la excelencia de Dios, y me acordé de las palabras del sermón que había terminado de escribir aquella tarde. Anunciar la excelencia de Dios incluso en los momentos inesperados. Entonces eso me llevó a desacelerar
conversar con esta familia y brindarles la ayuda que ellos necesitaban. Ese es nuestro propósito, anunciar la excelencia de Dios con nuestra conducta, palabras y servicio. Al escribir esto también me hizo recordar a mi suegra, que por su trabajo, ella antes de la pandemia viajaba todo el tiempo. Ahora que estamos en pandemia todavía viaja, pero ya no tan a menudo. De todas formas, ella, antes de subirse al avión, para cada viaje, siempre ora. Y a veces nos pide a nosotros que oremos también. ¿Para qué? No por seguridad para su viaje, sino ella ora para que Dios le dé la oportunidad de compartir el Evangelio con la persona que está sentada a su lado en el asiento del avión. Ella siempre hace eso. Qué lindo ejemplo de una persona redimida que entiende cuál es su nuevo propósito. Necesitamos todos nosotros tener esa mentalidad, que por ejemplo el cirujano, antes de entrar a la cirugía, pueda orar y decir: Señor, permíteme anunciar tu excelencia a través de esta cirugía. Que el abogado ore diciendo: Señor, permíteme anunciar tus virtudes en la manera en la que llevo este caso. Que el músico ore y diga: Señor, permíteme anunciar tu excelencia al cantar o interpretar mi instrumento. Que la ama de casa ore antes de cocinar y diga: Señor, permíteme anunciar tus virtudes en la manera en la que preparo esta comida para mi familia. Que nuestro propósito como redimidos esté presente en cada aspecto de nuestro peregrinaje por esta tierra. Porque un día llegará el final de ese peregrinaje, aunque tal vez nos parece que tarda, pero ese final va a llegar. Un día vamos a estar en la nueva tierra prometida, la patria celestial, la nueva creación, y ahí vamos a recibir la herencia incorruptible de la cual habló Pedro en los primeros versos de su carta. Ahí vamos a llegar a ese lugar donde vamos a estar reunidos ante el trono de Dios y el Cordero, todos los redimidos de toda tribu, lengua y nación, y vamos a servir a Dios. Vamos a continuar sirviéndole, alabándole y adorándole por su excelencia, por sus virtudes, por toda la eternidad. Comencemos desde ahora ese servicio, esa alabanza. Y ya para terminar, repasemos brevemente lo que vimos hoy. En nuestra nueva vida como redimidos por la preciosa sangre de Cristo, nacidos de nuevo por su resurrección, tenemos, hemos dicho, una nueva identidad. Somos el pueblo de Dios, linaje escogido, nación santa, un reino de sacerdotes que sirve a Dios con cada detalle de su vida. Y esta nueva identidad hemos visto que conlleva un nuevo propósito, que es anunciar, divulgar, proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Anunciar la excelencia de Dios en todo tiempo durante nuestro peregrinaje. Y este último punto es de lo que se va a tratar el resto de la carta de Primera de Pedro. Hasta aquí, hasta el versículo 10 del capítulo 2, el apóstol ha estado estableciendo los temas claves: la redención, el nuevo nacimiento, la herencia futura, la nueva identidad, el peregrinaje. Y todo lo que sigue a partir del versículo 11 del capítulo 2 hasta el final de la carta va a consistir en una aplicación práctica en diferentes áreas de la vida de nuestra nueva identidad y nuestro nuevo propósito como redimidos. Entonces tenemos por delante prédicas muy prácticas y aplicativas en este pasaje y desafiantes. Pero por ahora vamos a terminar acá y vamos a orar. Oremos. Papá amado, Padre celestial, gracias, Señor, porque nos has redimido y nos has dado nueva vida. Gracias, Señor, porque en este pasaje nos recuerdas de nuestra nueva identidad y de nuestro nuevo propósito. Ayúdanos en nuestra debilidad, porque te confesamos, Señor, que somos débiles. Te confesamos que a veces olvidamos nuestra identidad, a veces olvidamos nuestro propósito. Gracias porque eres tan misericordioso de recordarnos con tanto amor. Permítenos vivir conforme a esto.
Permítenos vivir como el pueblo de Dios, un real sacerdocio que anuncia tus virtudes y tu excelencia en todo lo que hacemos. Guíanos en esto. Te lo rogamos en el nombre de Jesús.